James Miller llegó a su entrada después de un largo martes en la oficina de contabilidad. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre su casa suburbana mientras recogía su bolso para portátil y la comida para llevar que había comprado por el camino. Algo no encajaba al acercarse a su casa, pero no pudo identificar inmediatamente qué era. Entonces se dio cuenta de que la puerta del garaje estaba parcialmente abierta, a unos 30 cm del suelo. James estaba seguro de haberla cerrado por completo esa mañana. Con precaución, dejó sus cosas en el escalón de entrada y se dirigió al garaje. Se agachó y miró por debajo del hueco. Una brillante S azul definitivamente no era suya. Estaba aparcada dentro de su garaje. James se irguió, confundido. ¿Alguien había confundido su casa con otra? ¿Era una broma? Apretó el mando a distancia del garaje, y al abrirse, confirmó que sí. Un coche desconocido estaba aparcado en su garaje. Era un Toyota modelo nuevo con un pequeño colgante de cristal colgando del retrovisor y bolsas de la compra visibles en el asiento trasero. «¿Qué demonios?», murmuró James para sí mismo. Caminó alrededor del vehículo buscando algo. Pistas sobre a quién podría pertenecer. Había una calcomanía de permiso de estacionamiento para los apartamentos Oakwood, el complejo al otro lado de la calle, que se había completado hace solo 3 meses. James sacó su teléfono y tomó varias fotos del auto, incluida la matrícula. Era demasiado extraño. La señora Rodríguez, su vecina de al lado durante 8 años, estaba regando flores en nuestro jardín delantero y notó que James parecía confundido. Todo estaba confundido. Bien, allá, James. Llamó a James. Se acercó a su cerca. Alguien estacionó su auto en mi garaje. No tengo idea de quién ni por qué. La señora Rodríguez miró sorprendida. Luego su expresión cambió a una de comprensión. Oh, creo que lo sé. ¿De quién es el auto? Una mujer de esos nuevos apartamentos estuvo caminando por aquí antes. Cabello largo. Gafas de sol muy elegantes. Hablando en voz alta por su teléfono. La vi ir hacia tu casa, pero no le di mucha importancia. ¿Te dijo algo? James. Le pregunté que no, pero la escuché quejarse de que esos apartamentos solo permiten un auto por unidad en su garaje y estaba diciendo algo sobre que necesitaba espacio para su segundo auto. James. Le dio las gracias a la señora Rodríguez y regresó a su garaje. En el misterioso auto, miró su reloj, ya eran las 6:30 de la tarde. Tomó su cena y entró. Su apetito disminuyó por la extraña situación. Después de comer, James decidió actuar. Imprimió una nota cortés pero firme. Esta es propiedad privada. Por favor, retire su vehículo inmediatamente y contácteme a este número. La dejó en el parabrisas junto con este número de teléfono. Intentó disfrutar de la noche, pero se encontró revisando el garaje cada hora. El auto permaneció allí toda la noche. A la mañana siguiente, James se despertó temprano y revisó de nuevo el S azul y seguía en su garaje. Su nota aparentemente ignoró. Tenía una reunión importante en el trabajo y no podía lidiar con esto ahora, así que se fue a la oficina y decidió manejar la situación. Cuando regresó, James no sabía que este misterioso auto se convertiría en el centro de un drama vecinal que pondría a prueba su paciencia, le enseñaría a defenderse, y finalmente, lo llevaría a tomar una acción que sorprendería a todos los involucrados. James regresó del trabajo con nueva determinación. El sedín azul seguía en su garaje. Su nota intacta en el parabrisas. Su paciencia se estaba agotando. Después de cambiarse a ropa informal, tomó las fotos que tomó y cruzó la calle hacia los apartamentos Oakwood. La entrada principal requería. James esperó solo 5 minutos antes de que un residente le abriera la puerta con una sonrisa amable. El vestíbulo era moderno, con plantas en macetas y un directorio. James estudió los nombres esperando una pista, pero se dio cuenta de que no sabía el nombre del dueño del auto. En la oficina de administración, un joven llamado Tyler estaba sentado detrás de un escritorio. Hola, vivo al otro lado de la calle. James explicó,
mostrando las fotos en su teléfono. Alguien de este edificio estacionó su auto en mi garaje sin permiso. Lleva ahí desde ayer. Tyler frunció el ceño. Eso definitivamente no está permitido. ¿Tiene la matrícula? James le mostró un primer plano de la matrícula. Es el auto de Karen Wilson. Tyler dijo, inmediatamente, apartamento 3B. Ha estado bien. Digamos que no es el primer vecino con inquietudes. ¿Puede llamarla aquí? James preguntó, lo siento, no podemos hacerlo por privacidad, pero puedo darle el número de su apartamento. James le dio las gracias a Tyler y tomó el ascensor hasta el tercer piso. De pie frente al apartamento 3B, respiró hondo y llamó con firmeza. Después de un momento, la puerta se abrió. Una mujer rubia de unos 40 años estaba allí parada, vestida con ropa deportiva de aspecto caro, a pesar de no haber dado señales de haber estado haciendo ejercicio. Unas grandes gafas de sol de diseñador estaban sobre su cabeza. Sí, preguntó con impaciencia. Hola, soy James Miller de AC Ross. Tu coche está en mi garaje y necesito que lo muevas de inmediato. La expresión de Karen no cambió. Oh, ese es tu garaje. No lo pensé. ¿Alguien lo estaba usando, ya que siempre estacionas en la entrada? James parpadeó con incredulidad. No importa dónde estacione, es mi garaje. No puedes usarlo sin preguntar. Karen se apoyó en su puerta. Mira, tenemos un estacionamiento terrible aquí. Solo nos dan un lugar por apartamento. Lo cual es ridículo porque tengo 2 autos. Tu garaje estaba abierto ayer y no lo estabas usando. Eso no lo hace. Estacionamiento público. James dijo, elevando ligeramente la voz. Necesito que muevas tu auto ahora. Puedo ahora mismo. Estoy esperando. Una llamada importante. Karen dijo, revisándose las uñas. Tal vez más tarde esta noche o mañana. Esto no es negociable. James dijo con firmeza, es invadir propiedad privada. La fachada amigable de Karen cayó al instante. No me amenaces. ¿Sabes quién es mi esposo? Es abogado y te hará la vida imposible si le das mucha importancia a esto. No me importa. Si es el presidente, James respondió, mueve tu auto en 1 hora o llamaré a la policía para denunciarlo como uso no autorizado de propiedad privada. Adelante. Llámalos. Karen espetó, no harán nada. Es solo un lugar de estacionamiento que ni siquiera estás usando. Deja de ser tan egoísta y ayuda a un vecino. No somos vecinos. Vives en otro edificio. Nunca te di permiso para usar mi propiedad. Lo que sea que Karen haya dicho, extendiendo la mano hacia su puerta. La moveré cuando tenga tiempo, tal vez. Mañana o pasado. Antes de que James pudiera responder, ella le cerró la puerta en la cara. Se quedó allí parado un momento. Atónito por su presunción, a través de la puerta, ya podía oír su voz al teléfono quejándose de ese horrible hombre que me amenazaba por nada. James regresó a su casa. La ira bullía en su interior. Este simple problema se estaba convirtiendo en una noche. Al llegar a la entrada, se dio cuenta de que esto no se resolvería fácilmente. Karen claramente no tenía intención de respetar su propiedad ni sus peticiones. Necesitaba un enfoque diferente a la mañana siguiente. James se despertó temprano e inmediatamente revisó su garaje. El juego azul seguía exactamente donde había estado durante los últimos 2 días. Su frustración crecía y decidió intentar un enfoque más formal para resolver la situación. Después de un desayuno rápido, James llamó a la línea de no emergencias de la policía local. Explicó su situación al operador, quien pareció comprensivo, pero no particularmente alarmado. Señor, dado que esta no es una propiedad privada y no hay daños a su propiedad, técnicamente es un asunto civil. El operador explicó que podíamos enviar un oficial para documentar la situación, pero que no había mucha aplicación de la ley sin una orden judicial. James aceptó la oferta de documentación y en menos de 1 hora llegó el oficial Rivera. El joven oficial escuchó atentamente,
tomó notas y examinó el auto. Puedo verificar las placas para confirmar la propiedad. El oficial Rivera dijo, pero el administrador del apartamento ya identificó al propietario, así que eso está establecido. Presentaré una denuncia. Pero honestamente, la solución más rápida podría ser a través de un tribunal de reclamos menores por allanamiento. James preguntó con incredulidad que eso podría llevar semanas. El oficial Rivera asintió con compasión. Entiendo su frustración. Déjeme intentar algo. El oficial llamó a Karen Wilson usando la información de contacto de la matrícula de su vehículo. James pudo escuchar la voz de Karen a través del teléfono, que comenzaba dulcemente, pero rápidamente se volvió defensiva y fuerte después de unos minutos. El agente Rivera colgó con un suspiro. Ella afirma tener permiso verbal tuyo para usar el garaje temporalmente y que ahora estás incumpliendo tu palabra. El agente Rivera explicó sin pruebas claras. De cualquier manera, tengo las manos atadas legalmente después de que el agente se fuera. James llamó a su compañía de seguros. El representante explicó que, si bien podían procesar una reclamación si su auto dañaba su propiedad, no podían ayudar a retirar un vehículo no deseado. Desesperado, James contactó a una compañía de remolque. No podemos remolcar de una propiedad privada sin el permiso del dueño. El despachador dijo, soy el dueño de la propiedad. James exclamó, sí, pero como está dentro de tu garaje, no estacionado en tu entrada ni bloqueando el acceso, necesitamos ver la documentación que acredite la propiedad tanto de la propiedad como del garaje antes de poder proceder, e incluso entonces podríamos necesitar una orden judicial. Demasiada responsabilidad. De lo contrario, al final de la tarde, James había agotado casi todas las opciones. Incluso consultó a un amigo abogado que confirmó que, si bien tenía derecho a retirar el auto, la mayoría de los métodos lo expondrían a posibles demandas de Karen. Esa noche, James vio a Karen pasar por su casa y salió corriendo. Para confrontarla de nuevo, Karen, han pasado 3 días. Necesitas mover tu auto inmediatamente. Karen puso los ojos en blanco dramáticamente. He estado ocupada. Tal vez este fin de semana. Este fin de semana no es aceptable. Necesito acceso a mi garaje para qué. Karen se burló. Nunca lo usas de todos modos. He estado vigilando tu casa durante semanas. Siempre estacionas en la entrada. James sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante la revelación. Ella había estado monitoreando sus hábitos. Esa es mi elección personal, dijo con firmeza. No te da el derecho a... Usa mi propiedad. Mira, dijo Karen con condescendencia. Te estoy haciendo un favor al usar ese espacio. Es un desperdicio tener un garaje vacío. Mi asociación de propietarios encontraría gente. Para ese tipo de ineficiencia, esta no es tu asociación de propietarios. James refunfuñó. Esta es mi propiedad privada. Karen hizo un gesto con la mano con desdén. La moveré cuando esté lista. Y si dañas mi auto o intentas remolcarlo, mi esposo te demandará hasta el olvido. Mientras se alejaba, James se quedó en la entrada de su casa sintiéndose impotente y cada vez más enojado. Los métodos tradicionales no estaban funcionando. Karen claramente no respetaba los límites ni los derechos de propiedad esa noche mientras revisaba su calendario. James notó sus próximas vacaciones, un viaje de una semana para visitar a sus padres en Florida que había planeado meses atrás. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Karen tenía tantas ganas de estacionar en su garaje, tal vez debería dejarla con un giro. A veces, las mejores lecciones vienen de las consecuencias naturales. James se sentó a la mesa de su cocina esa noche tomando café y pensando mucho en su predicamento. Sus vacaciones en Florida. Estaba programado para comenzar este sábado, a solo 3 días de distancia. El auto de Karen llevaba casi 4 días en su garaje sin ninguna señal de que ella tuviera intención de moverlo pronto. Afuera, la lluvia empezó a caer golpeando contra las ventanas. Mientras James revisaba sus opciones, intentó ser educado,
Intentó involucrar a las autoridades, incluso intentó ser confrontativo. Nada había funcionado contra el muro de derecho de Karen. Los planes de vacaciones volvieron a pasar por su mente. Una semana fuera de casa, visitando a sus padres en su apartamento en la playa. Los boletos ya estaban comprados. El tiempo libre fue aprobado. No puede ni ganó. Cancelar debido a la intrusión de Karen. Entonces, como un rayo, la idea lo golpeó. ¿Y si simplemente me voy? James murmuró para sí mismo. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Se levantó y se sentó frente a su ventana delantera, mirando al otro lado de la calle, a los apartamentos Oakwood. En algún lugar allí, Karen estaba haciendo su noche, probablemente sin pensar dos veces en el hecho de que esencialmente había robado la propiedad de alguien. James comenzó a trazar un plan. Simplemente cerraría la puerta de su garaje antes de irse de vacaciones con el auto de Karen. Todavía dentro, ella tomó la decisión de estacionarse allí sin permiso. Ahora podía lidiar con las consecuencias de no tener acceso a su vehículo durante una semana, pero necesito ser inteligente con esto. James se dijo a sí mismo tomando una libreta. Primero necesitaba documentación. James pasó la siguiente hora creando una cronología detallada de los eventos, incluyendo su descubrimiento del auto, sus conversaciones con Karen, la visita de la policía y sus múltiples solicitudes para que moviera el vehículo. Imprimió las fotos que había tomado y organizó todo en una carpeta. Luego visitó a la señora Rodríguez, la vecina. Voy a Florida a visitar a mis padres este fin de semana. Le explicó después de que ella lo invitara a pasar. ¿Te importaría vigilar mi casa mientras no estoy? Y también dudó, luego le explicó la situación con Karen. La señora Rodríguez se rió entre dientes. Por supuesto que vigilaré tu casa y no te preocupes por esa mujer. Necesita aprender buenos modales. James le preguntó si estaría dispuesta a escribir una breve declaración sobre lo que había observado y ella aceptó felizmente. A la mañana siguiente, James instaló una pequeña cámara de seguridad en su porche para grabar tanto su puerta principal como su garaje. Luego visitó a otras dos personas. Vecinos. Recopilando declaraciones adicionales sobre el auto de Karen estacionado en su garaje sin permiso esa tarde. James llevó su documentación a la estación de policía local y habló con un sargento. No les pido que hagan nada ahora mismo. James explicó, solo quiero que esto quede registrado en caso de que haya problemas mientras estoy fuera. El cirujano revisó los materiales y los agregó al informe inicial. El oficial Rivera había presentado una movida inteligente. El cirujano asintió, cubriéndose. El viernes por la noche, con la maleta preparada y su vuelo matutino confirmado, James escribió una carta. Explicó cuidadosamente que el dueño del Toyota azul había estacionado en su garaje sin permiso, había rechazado múltiples solicitudes para moverlo y que ahora se iba de vacaciones planificadas. Señaló que el auto permanecería seguro y cerrado en el garaje hasta su regreso el sábado siguiente. Hizo 3 copias de esta carta, una para dejar en su puerta principal, una para archivar con su documentación y una para tomar una foto de su evidencia al anochecer. James recorrió su casa revisando todo. Sus plantas tenían globos de autorriego. Su correo se guardaría en la oficina de correos y su cámara de seguridad. Estaba funcionando perfectamente, de pie en su garaje. James miró el Seat azul de Karen. Por última vez, disfruta de tu estancia, dijo en voz baja. Una mezcla de ansiedad y satisfacción lo invadió. Luego presionó el botón para cerrar la puerta del garaje, escuchando cómo bajaba y se bloqueaba en su lugar. Su plan ahora estaba en marcha. Lo que sucediera después estaba fuera de sus manos y era enteramente responsabilidad de Karen. Lo que hizo que el hijo de Florida se sintiera glorioso. La ira se reflejaba en el rostro de James mientras se sentaba en el patio de sus padres bebiendo jugo de naranja fresco. Su vuelo había ido bien y la cálida bienvenida de sus padres lo había puesto inmediatamente en modo vacaciones. Había logrado apartar los pensamientos de Karen y su auto de su mente hasta que su teléfono vibró.
Una notificación de la aplicación de seguridad de su casa mostró movimiento en la puerta principal. James pulsó la alerta y vio cómo se cargaba un video. Allí estaba Karen, vestida con pantalones de yoga y una casa de aspecto caro, golpeando furiosamente su puerta. Su rostro estaba contorsionado por la ira mientras presionaba repetidamente el timbre. ¿Todo bien?, preguntó su madre al notar su cambio de expresión. Solo era un drama del vecindario. James respondió, no quería preocupar a sus padres. Nada importante, pero a lo largo del día, las notificaciones continuaron 3 veces más. Karen regresaba a su puerta en cada visita, más agitada que la anterior. En su cuarto intento, notó la cámara y se acercó directamente. «Sé que puedes verme», gritó. Su rostro llenó la pantalla. «Abre tu garaje ahora mismo. Esto es ilegal. Apoderarse de mi propiedad». Esa noche, el teléfono de James comenzó sonando. Con llamadas de números desconocidos, las dejó ir al buzón de voz. La primera era de Karen. Su voz era empalagosa al principio. Luego rápidamente se convirtió en amenazas. «Hola James, soy Karen, de enfrente. Parece que hay un malentendido sobre mi coche. Lo necesito para el trabajo mañana, así que si pudieras devolverme la llamada inmediatamente. Si no lo haces, no tendré más remedio que llamar a la policía y denunciarte por robo y detención ilegal». El segundo mensaje de voz era de un hombre que se identificó como el esposo de Karen. «Soy Thomas Wilson, abogado. Lo que estás haciendo es un delito y puedo hacer que te arresten por robo de vehículos. Llámame inmediatamente o enfrenta consecuencias legales». James revisó su aplicación de seguridad de nuevo. Las imágenes mostraban a Karen parada en la entrada de su casa con un hombre alto con un traje caro. Presumiblemente Thomas estaba examinando la puerta del garaje y tomando fotos. Mucho para el modo vacaciones. James murmuró que para el tercer día la situación había se intensificado aún más. Las imágenes de seguridad mostraban a Karen llegando con 2 amigos. Los 3 intentaban abrir el garaje de diferentes maneras. Uno intentó forzarlo con una palanca. Antes de que Thomas corriera y la detuviera, consciente de que estaban en la cámara esa noche, James recibió un mensaje de texto de la señora Rodríguez. «No te preocupes por nada, James. Esas personas vinieron a hacer preguntas, pero nadie en el vecindario los ayuda. Todos les dijimos lo mismo. Estás de vacaciones y ese auto ha estado estacionado allí sin permiso durante días». El esposo parecía avergonzado. Al cuarto día, apareció un coche de policía en la grabación. James observó con ansiedad cómo el oficial Rivera, el mismo oficial que había respondido antes, hablaba con Karen y Thomas afuera de su casa. Aunque no podía oír la conversación, era evidente por las gesticulaciones desenfrenadas de Karen y la actitud tranquila y profesional del oficial Rivera que las cosas no iban como ella quería. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con un número que reconoció. «Hola, oficial Rivera». James respondió, «S.R. Miller, estoy en su residencia». La señora Wilson presentó una denuncia alegando que le robaron el vehículo. «No robé nada». James respondió con calma, «Su auto está exactamente donde lo estacionó en mi garaje sin mi permiso. Simplemente seguí adelante. Unas vacaciones planificadas. Estoy al tanto de los incidentes anteriores». El oficial dijo que solo llamaba para confirmar que regresará el sábado, como se indica en la carta que dejó. «Es correcto. Le expliqué a la señora Wilson que esto sigue siendo un asunto civil. No está contenta, pero poco podemos hacer». James colgó. Sintió una mezcla de alivio y aprensión. Quedaban 3 días para su regreso a casa. Se preguntaba qué nuevo drama traerían esos días y en qué estado estaría su garaje cuando finalmente lo abriera después de una semana refrescante con sus padres. James abordó su vuelo de regreso con emociones encontradas. Mientras que el hijo de Florida y la comida de su madre habían hecho maravillas con sus niveles de estrés, la idea de lo que le esperaba en casa. Su cámara de seguridad había captado menos incidentes en los últimos días,
pero Karen seguía apareciendo a diario a veces, simplemente de pie en la entrada de su casa, mirando el garaje con los brazos cruzados. James dijo que el avión aterrizó a las 2:17 de la tarde. El sábado, mientras recogía su equipaje y paraba un taxi, se preparó mentalmente para cualquier confrontación. Estaba esperando. El taxista parecía percibir su tensión. ¿Volvía a casa o simplemente estaba de visita? El amable conductor le preguntó a su casa. James respondió, no estoy seguro de qué tipo de bienvenida recibiré. El conductor se rió. Dejó a su esposa enojada. ¿Tú? Nada de eso. James dijo con una pequeña sonrisa. Solo una situación vecinal. Cuando el taxi giró hacia su calle, el corazón de James se encogió. Una patrulla estaba estacionada frente a su casa. Junto a ella estaban Karen Thomas y dos oficiales, uno de los cuales era el oficial Rivera. Karen gesticulaba violentamente mientras Thomas hablaba con más calma con el otro. Oficial, ¿puede detenerse aquí?, le dijo James al conductor. Decidiendo que lo dejaran a unas casas de distancia para evaluar la situación antes de subirse, el taxista levantó las cejas. Buena suerte con lo que sea, amigo. James pagó lo justo y caminó hacia su casa rodando su maleta. Detrás de él, la señora Rodríguez lo vio desde su patio y corrió hacia James. Gracias a Dios que regresó. Esa mujer nos ha estado haciendo la vida imposible a todos. Incluso me acusó de ayudar. Usted planeó todo esto. Lamento que lo hayan arrastrado a esto, dijo James con sinceridad. No se disculpe, dijo la señora Rodríguez con firmeza. Algunas personas necesitan aprender que no pueden simplemente tomar lo que no es suyo. Mientras James se acercaba a su entrada, todas las cabezas se giraron en su dirección. Karen inmediatamente corrió hacia él. «Usted», gritó, señalando con el dedo tan cerca de su cara que tuvo que retroceder. «¿Tiene alguna idea de lo que ha hecho? He faltado a citas importantes. Mi hija no pudo ir a sus clases de tenis. Mi esposo tuvo que ir al juzgado». El oficial Rivera dio un paso al frente. «Señora, por favor, dé un paso». El segundo oficial, cuya placa de identificación Daniels, se acercó. «James, señor Miller. Soy el oficial Daniels. Recibimos una denuncia por un presunto robo de vehículo». James asintió con calma. «Entiendo, como sabe el oficial Rivera, que estuve de vacaciones planificadas antes de irme. Le pedí varias veces a la señora Wilson que sacara su auto de mi garaje, donde lo estacionó sin permiso. Tengo documentación de todo esto». Thomas Wilson dio un paso al frente, luciendo mucho menos seguro que su esposa. «Mi cliente, mi esposa, admite que hubo un malentendido sobre el uso del garaje, pero que encerrar su vehículo dentro constituye una retención legal de propiedad». El oficial Rivera intervino después de revisar los informes y las pruebas que el señor Miller proporcionó antes de su partida. «Esto es claramente un asunto civil. La señora Wilson estacionó en propiedad privada sin permiso a pesar de las múltiples solicitudes de que retirara el vehículo». Karen se sonrojó. «Él deliberadamente atrapó mi auto». «No», James respondió con calma. «Simplemente cerré mi propio garaje antes de irme de vacaciones, como lo haría normalmente. Su auto estaba dentro porque usted se negó a moverlo». El oficial Daniels los miró. «Señor Miller, ¿está dispuesto a abrir el garaje ahora?». «Por supuesto», dijo James, caminando hacia el teclado. Ese siempre era el plan. La puerta del garaje se abrió con un ruido sordo, revelando el asiento azul, que seguía exactamente igual que la semana pasada. Karen empujó a todos y salió corriendo de su coche, revisándolo dramáticamente. «La batería está muerta», se lamentó después de intentar arrancarlo. «Pagarás por esto». Thomas puso una mano sobre el brazo de su esposa, impidiéndole avanzar. Karen se veía cada vez más incómoda. «Ya basta. Vamos a arrancar y vámonos a casa». El oficial Daniels se giró hacia James. «¿Quieres presentar cargos por allanamiento?». El señor James miró a Karen,
quien ahora estaba siendo sermoneada en voz baja pero firme por su esposo. Negó con la cabeza. No, dijo. Creo que el punto ya está claro. El domingo por la mañana llegó con una quietud que le resultaba desconocida después del drama del día anterior. James se sentó en su porche delantero con una taza de café, disfrutando de los tranquilos sonidos del vecindario, el canto de los pájaros y el ocasional paso de coches. El asiento azul de Karen finalmente había desaparecido del garaje. Thomas, reacio, volvió a la vida y se fue con Karen fulminándola con la mirada. James, durante toda su tranquila mañana, fue interrumpido por la alegre voz de la señora Rodríguez que lo llamaba desde su patio. James, ¿ya lo viste? James se sentó a tomar su café. Vi lo que la señora Rodríguez se apresuró a ir con su tableta en la mano. El grupo de Facebook del vecindario que Karen publicó sobre ti anoche, pero no está saliendo como ella planeaba. Le entregó la tableta a James. En la pantalla había una larga publicación de Karen Wilson, con emojis de caras llorando y múltiples signos de exclamación. La publicación describía cómo un vecino cruel había encarcelado su auto durante una semana entera, causándole una grave angustia emocional y dificultades financieras. Había etiquetado a las estaciones de noticias locales y terminó con un llamado a otros para que compartieran su historia de injusticia. Sin embargo, lo que llamó la atención de James fueron los comentarios, docenas de ellos casi todos de su lado. No estacionaste en su garaje sin permiso, escribió. Un comentarista dijo, mi prima vive en esa calle. Dice que has estado estacionando donde quieres durante meses. Otro escribió, incluso los residentes del propio complejo de apartamentos de Karen habían intervenido. Te quejaste en la última reunión de inquilinos de que no debería tener que pagar por un segundo lugar de estacionamiento. ¿Es esto así? Por eso, mientras James revisaba los comentarios, notó que varias personas compartían sus propias historias de encuentros. Con Karen ocupando 2 espacios de estacionamiento en el supermercado, exigiendo sentarse primero en los restaurantes, gritándoles a baristas que se equivocaron con su pedido de café. Internet nunca olvida a la señora Rodríguez, dijo con un gesto de satisfacción, y los vecinos tampoco. Para el lunes por la tarde, la situación había tomado otro giro. James regresó del trabajo y encontró una carta formal en su buzón de Wilson. Servicios legales. Con un suspiro, la abrió esperando una amenaza de demanda. En su lugar, encontró una breve disculpa profesional en nombre de mi esposa, Karen Wilson. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por el uso no autorizado de su garaje y cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. Reconocemos que no se otorgó permiso para este uso de su propiedad. Por favor, acepte el cheque adjunto por 250 pesos como compensación por las molestias. Consideramos este asunto cerrado y nos aseguraremos de que no ocurran incidentes similares en el futuro. Estaba firmado por Thomas Wilson con una tarjeta de presentación adjunta. James notó algo escrito a mano en el reverso de la tarjeta. Al darle la vuelta, encontró una breve nota personal. Lo siento mucho. Karen ha estado pasando por algunas cosas. Esto ha sido una llamada de atención para ambos. Gracias por no presentar cargos. Tom. Al día siguiente, James recibió noticias del oficial Rivera, quien llamó para dar seguimiento al incidente. Solo quería informarle que la señora Wilson intentó presentar una denuncia en su contra por robo de vehículo, pero después de revisar todas las pruebas, nos negamos a continuar. El oficial explicó que, de hecho, le advertimos sobre la presentación de denuncias. Aprecio la respuesta de James. Creo que todos aprendemos algo de esta experiencia. Algunas lecciones son más difíciles que otras, dijo el oficial Rivera con una risita. Por cierto, varios oficiales en la estación pensaron que su solución era bastante brillante. No es que estemos alentando oficialmente ese tipo de cosas. Claro. A medida que avanzaba la semana, James notó algo notable en el vecindario. Personas con las que nunca había hablado lo saludaban, le levantaban el pulgar o se detenían para charlar. De alguna manera,
Enfrentarse a Karen lo había convertido en una pequeña celebridad local, aún más satisfactoria. La ausencia total de problemas de estacionamiento, no solo para James, sino para todos en la calle, fue satisfactoria. El auto de Karen ahora siempre estaba estacionado correctamente en el espacio del apartamento Oakwood y se esforzaba por evitar pasar de largo. La casa de James había sido castigada por el comportamiento de Karen, no por confrontación ni acción legal, sino por la simple aplicación de las consecuencias naturales y el poder de la opinión de la comunidad. Habían pasado 3 meses desde el incidente del garaje y la vida en la calle de James había vuelto a la normalidad, aunque una versión mejor de la normalidad que antes. El aire fresco del otoño transportaba hojas caídas por su entrada. Un viernes por la noche, cuando James volvía a casa del trabajo, aparcó en la entrada de su casa como de costumbre, una costumbre que mantenía a pesar de tener un garaje completamente libre de coches. Mientras recogía sus cosas, notó una actividad inusual en los apartamentos Oakwood, al otro lado de la calle. Un camión de mudanzas estaba aparcado enfrente, con trabajadores sacando muebles del edificio. La señora Rodríguez apareció en su valla como si la actividad la hubiera llamado. ¿Adivina quién se muda? Llamó a James con una sonrisa cómplice. James se acercó a Karen y Thomas. Thomas estaba justo aquí, preguntando si necesitaba cajas de mudanza. Tenían de sobra. Parecía de buen humor, pero Karen se quedó en el coche todo el tiempo. James no se sorprendió. En los meses posteriores al incidente, solo había visto a Karen un par de veces y cada vez ella giraba rápidamente en otra dirección, sin hacer contacto visual. ¿A dónde se mudan? James preguntó. ¿A una casa en las afueras? Al parecer, querían más espacio. Thomas comentó algo interesante, que los acontecimientos recientes les habían dado una perspectiva de cómo interactúan con su comunidad. Más tarde esa noche, James sacó su reciclaje y se encontró cara a cara con Thomas, que estaba desmontando cajas de cartón junto a los contenedores de basura del apartamento. Thomas asintió, viéndose ligeramente incómodo, pero no antipático. James respondió, la señora Rodríguez mencionó que te mudas. Sí, por fin encontraste un lugar con garaje para 2 autos. Thomas dijo con una pequeña sonrisa irónica. Pensó que valía la pena la inversión. Compartieron una breve risa. La tensión entre ellos se alivió. ¿Cómo está Karen? James preguntó sorprendiéndose con la genuina curiosidad en su voz. Thomas, a su lado, queso, trabajando en cosas, comenzó terapia. De hecho, toda esa situación con tu garaje fue una llamada de atención para nosotros en más de un sentido. Su comportamiento se había vuelto más extremo y yo lo he estado facilitando arreglando sus desastres. Hizo una pausa. Nunca te agradecí como es debido por no presentar cargos. Todos cometemos errores, dijo James simplemente, algunos más grandes que otros. Thomas admitió, en fin, debería volver. Buena suerte con el vecindario. Tienes uno bueno aquí. Aquí la gente se cuida entre sí. Thomas se alejó. James se dio cuenta de que era cierto. El incidente del garaje lo había conectado con vecinos que apenas conocía. Antes del fin de semana siguiente, organizó una pequeña barbacoa. En su patio trasero, con la señora Rodríguez y varios otros vecinos presentes mientras disfrutaban de la comida, la conversación inevitablemente giró hacia el incidente de Karen, como se le conoció localmente. ¿Sabes que están usando tu historia en las reuniones de la asociación de propietarios? Ahora, dijo Bill, de 2 casas más abajo, una especie de advertencia. Les sobre. Respetar los límites de la propiedad. Escuché que incluso lo mencionan en el paquete de bienvenida del apartamento Oakwood. Añadido. Otro vecino a la risa general. Bueno, solo espero que Karen haya aprendido algo de todo esto. James dijo. La señora Rodríguez levantó su copa. Brindemos por mantenernos firmes sin perder la dignidad. James, nos enseñaste a todos algo sobre cómo tratar con personas difíciles. Más tarde, cuando todos se fueron a casa, James estaba en su garaje,
ahora organizado exactamente como él quería. El espacio que una vez había ocupado el auto de Karen ahora albergaba su banco de trabajo, donde había comenzado a construir casas para pájaros como un nuevo pasatiempo. A veces, las mejores resoluciones no surgen de la confrontación o las discusiones interminables. A veces, surgen simplemente de imponer límites y dejar que las consecuencias naturales hagan su trabajo. Todo el vecindario parecía más conectado, más consciente el uno del otro de una manera positiva. Cuando James cerró la puerta de su garaje esa noche, sonrió al pensar que a veces las lecciones más efectivas de la vida vienen empaquetadas de las maneras más inesperadas, como una puerta de garaje cerrada y una semana de vacaciones.